así que por eso me demoré en cuanto al inicio de esta clase. Primero, para empezar, me presento para los que no estaban la semana pasada. Me llamo Gustavo Jaques, soy cirujano dentista egresado de la Universidad de Talca, egresado del Liceo del LAM del año 2010. Ya soy bastante viejo. Este es mi quinto año en el PREU. El año pasado me fui un poquito antes de terminar el año porque tenía que terminar mi tesis de defensa de tesis y sí, el mismo, el de los cepillos. Y, ¿cómo se llama? Me fui un poquito como en septiembre para preparar mi defensa de tesis y mi titulación, que todavía no tenemos la ceremonia a causa de lo que está ocurriendo. Eh, vamos a continuar hoy día con lo del biomoléculas. Voy a hacer un repaso pequeño de esto porque fue medio accidental la presentación de la semana pasada. Así que algo flash. Y lo último que necesitan saber es que para la próxima semana necesitan tener descargado en sus celulares o usar el computador. Vamos a usar la aplicación Kahoot, ¿ya? Porque vamos a hacer algunos cuestionarios con tiempo. Es bien didáctico porque se usa la botonera, entonces igual va a ser va a ser entretenido. De hecho, bueno, por lo menos presencialmente era entretenido. No sé, vamos a intentar a ver si funciona esto, ¿ya? Y la otra idea que teníamos con los chiquillos de biología, a pesar de que yo voy a estar a cargo de la parte común, es hacer grupos de estudio en horario extra, ¿ya? Cuando terminemos unidades o ciertos temas como para repasarlos, podríamos ponernos de acuerdo, los que quieran obviamente, un horario que acordemos todos. La idea es que ustedes traigan su apunte, sus dudas, que es de lo que vaya surgiendo mientras estudian, y además vamos a ir haciendo preguntas. Y lo otro que estamos pensando en cuanto a la aplicación de ensayo de la prueba, va a ser un poco complejo porque bueno, en la reunión que tuvimos nosotros surgió que lo mejor sería que ustedes prepararan un espacio especial para usted hacer una prueba que sea lo más cercano posible a la experiencia de la prueba, onda que sea silencioso, que se tomen su tiempo para rendirla, pero con este modo online es muy complicado hacer algo similar a los ensayos. ¿Por qué? Porque las plataformas que hay para tomar pruebas es muy complicado a la dinámica que puede ocurrir en la misma prueba. Entonces, igual vamos a ir estudiando ciertas plataformas a ver si es que hay algo que se asemeje a esto, pero nosotros les vamos a recomendar que ustedes, no sé, que lo tengan en un PDF, que lo tengan impreso, que se encierren en su escritorio o donde más le acomode y puedan desarrollar la prueba. Y nosotros vamos a ayudar haciendo cuestionarios con Kahoot, dándole el tiempo que es adecuado por pregunta más o menos. Entonces, con tal de que sea un pregunta de resolución rápida. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, para empezar con la clase, la primera parte de biomoléculas, tenemos que el cuerpo humano, los organismos en general, están desarrollados por diversas moléculas, ¿ya? Somos un conjunto de moléculas en donde están dispuestos y distribuidos en distintas proporciones, en donde, por ejemplo, nosotros somos en gran cantidad agua, por lo tanto, gran parte de nuestros componentes van a ser oxígeno, hidrógeno, tenemos carbono también y otros que van a ser menores. A ver, voy a ver si es que aquí el puntero. ¿Sí? ¿Se ve, cierto? Chicos, ¿alguien me Sí, escucha? Sí. Ya. Gracias. Entonces, por ejemplo, tenemos el oxígeno en donde tenemos una gran cantidad de oxígeno, 25 kilos de una persona más o menos normal, va a ser oxígeno y si se dan cuenta, hidrógeno también es una gran cantidad, por lo tanto,
el agua es el elemento, el compuesto predominante en nuestro cuerpo. Ya tenemos carbono porque somos un ente orgánico y tenemos muchos minerales que nos van a ayudar también en múltiples funciones del cuerpo humano. Entonces tenemos las biomoléculas que están clasificadas en distintos tipos. Tenemos los primarios, en donde está presente en el 96% de toda la materia viva y están compuestos por, acuérdense del chon, el chon P y el azufre. Entonces siempre se van a acordar del chon: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y además el fósforo y el azufre. Eso está en el 96% de la materia viva, ¿ya? Los secundarios, que es casi el 4%, tenemos prácticamente todo lo que son sales minerales y los oligoelementos, que están en una muy mínima proporción, que es el 0,1%. Tenemos otros metales que ya son más metales pesados, como el cobre, el magnesio, otros, ¿ya? Que de hecho no son tan esenciales, ¿ya? Entonces tenemos moléculas orgánicas e inorgánicas, en donde en las inorgánicas tenemos agua y sales minerales, y en las orgánicas carbohidratos, que fue hasta donde quedamos la semana pasada, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Entonces, lo principal para saber en cuanto a las biomoléculas inorgánicas, que las sales minerales participan como coayudantes para que se desarrollen múltiples reacciones químicas en el organismo, en donde, por ejemplo, el calcio participa en la contracción muscular y también en la liberación de vesículas, como por ejemplo con neurotransmisores y otros en el sistema nervioso, por ejemplo. Tenemos la formación del impulso nervioso a través de los electrolitos, que son sodio y potasio, la regulación de la presión sanguínea a través del sodio y otros más. También está el potasio participando ahí, el cloro también, el transporte de oxígeno a través del hierro en los glóbulos rojos, y formar parte de la clorofila a través del magnesio. Recuerden, estos son como los principales. Generalmente les van a decir, por ejemplo, el impulso nervioso a través de sodio-potasio, pero también funciona el calcio en la bomba sodio-potasio. Entonces, son múltiples y es muy complicado que les vayan a preguntar como muy rebuscado, ¿ya? Entonces, siempre vamos a mencionar cuáles son los electrolitos principales de cada reacción metabólica. Propiedades del agua las vamos a ver pronto, y las moléculas orgánicas, ¿ya? En cuanto al agua, recuerden que esto es un repaso, así que lo estoy tratando de hacer lo más simple posible. ¿Se ha entendido hasta aquí, cierto? Aunque es como generalidades. ¿Sí? Sí. Chicos, si tienen dudas, me las escriben en el chat. Nicolás está mirando el chat si es que aparece alguna pregunta, y si no entienden, para poder explicarlo, ¿ya? Ya, en cuanto a la estructura química del agua, tenemos que hay dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿ya? ¿Sí? Que forman una especie de una forma como piramidal, ¿ya? Que si la ven en 2D va a ser triangular, ¿ya? Va a ser geometría angular, y forman un ángulo de 104,5 grados. ¿Ya? ¿Por qué se forma una forma piramidal? Esto es porque, a ver, si recordamos parte de lo de química, sabemos que cada átomo tiene partículas positivas y elementos negativos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros buscamos o queremos buscar los electrones, nosotros vamos a hablar de probabilidades. Nosotros no podemos encontrar en un punto determinado un electrón, ya que el movimiento es demasiado rápido de esto, ¿ya? Entonces se va a formar como una nube, ¿sí? Una nube imaginaria. Entonces, los electrones, tanto del oxígeno como... Me da un segundo. Respondo a ti la pregunta.
los electrones, tanto como del oxígeno como los del hidrógeno, se van a cargar hacia este sector, ¿sí? Más tirado, o sea, como que el electrón de cada hidrógeno como que quiere más al oxígeno, o sea, como que se quiere ir del hidrógeno y se va hacia el oxígeno. Esta es como una forma estable del agua, ¿ya? Por lo tanto, como los electrones de ambos hidrógenos se van a cargar hacia el oxígeno, esta zona va a ser más electronegativa o va a ser más negativa en relación a los del hidrógeno que van a quedar más positivos porque el electrón de cada uno se va a querer ir hacia el oxígeno. ¿Sí? Y acá dice que como hay una distribución asimétrica de los electrones, esta va a ser una molécula dipolar. Eso significa que puede actuar tanto como una molécula positiva como una negativa. Y eso lo vamos a explicar cuando veamos lo de la disolución. Ya, la duda. Dice, en la tercera diapositiva dice que el hierro, a ver, tercera, acá, el hierro es secundario, ¿sí? Ese pasaría, es secundario, no es oligoelemento, ¿ya? Por si acaso. Ya, en cuanto a los enlaces, tenemos que cada molécula de agua cuando vemos muchas moléculas de agua, vamos a ver dos tipos de enlaces. Los enlaces covalentes polares, en donde tenemos que ocurre entre cada hidrógeno, entre un hidrógeno y un oxígeno de cada molécula de agua. ¿Ya? Este tipo de enlaces son muy estables y querer separar una molécula de agua y transformarla en dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno gasta una cantidad de energía, pero se necesita una cantidad de energía tremenda, ¿ya? Para poder dividirla. Y los otros enlaces que tenemos entre un hidrógeno de una molécula de agua y el oxígeno de otra molécula de agua es llamado puente de hidrógeno. Estos enlaces son o sea, son mucho más débiles que los enlaces covalentes. Y nosotros podemos separarlo, o estos puentes de hidrógeno se van por decirlo de alguna manera, eliminar si es que nosotros aplicamos una cantidad de calor suficiente como para poder transformar el agua de estado líquido a estado gaseoso. ¿Ya? Y como dice aquí, a mayor temperatura, mayor cantidad de enlaces se rompen. Obviamente, nosotros hervimos agua y después se ve que se está formando vapor. Eso significa que está pasando el agua de estado líquido a estado gaseoso. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ya, démosle entonces. En cuanto a las propiedades del agua, que estaban en una de las diapositivas, vamos a ir mencionando una a una. El agua está en estado líquido a temperatura ambiente, no como ocurre en otros líquidos en donde a temperatura ambiente debería estar en estado, podría estar en estado sólido, ¿ya? Eso es porque el agua está a un bajo peso molecular y este debería ser gaseosa, pero los puentes de hidrógeno, esta interacción permite una fuerza de cohesión entre todas las moléculas, lo que provoca que ésta se mantenga en estado líquido, ¿ya? Por eso, los cambios de estado del agua dependen de la cantidad de puentes de hidrógeno que existan. Además, el agua tiene un alto calor específico y una entalpía de vaporización. Aquí hay dos ejemplos de la vida diaria donde nosotros podemos ver esto. Como les decía anteriormente, cuando nosotros queremos aplicar calor al agua, necesitamos que aplicarle o colocarla, por ejemplo, la tetera en el fuego un buen tiempo para que ésta se pueda evaporar, ya que las moléculas de agua no, pueden absorber mucho calor,
como para recién poder aumentar su temperatura considerablemente, ¿ya? Y el otro ejemplo de la vida diaria es porque en las ciudades o lugares donde hay costero, por ejemplo, mar o también puede ser lagos, existe la temperatura no varía tanto. En la playa, por ejemplo, no hay las temperaturas que hay acá en Talca, que llegan, no sé, a 40 grados, no, siendo más o menos exagerado, pero en la playa no llegan a 40 grados. Eso es porque el mar o los lagos, o la zona, el agua que está asociado a esas localidades pueden absorber mucha agua. Y por eso en invierno y en verano no hace tanto calor y en invierno no hace tanto frío también. Otra es una elevada tensión superficial. Siempre en estas clases yo doy, eh, para que puedan entender estas propiedades, doy hartos ejemplos de la vida cotidiana. Y aquí está el ejemplo del guatazo. ¿Por qué? La elevada tensión superficial, eso significa que hay la fuerza de los puentes de hidrógeno no es tan débil tampoco, sino que hay una fuerza de cohesión entre ellas. Mientras más moléculas de agua haya cerca de una molécula de ellas, va a haber una gran fuerza entre ellos. Es como si como las típicas cadenas humanas en donde se empiezan a agarrar entre los brazos eh, es más o menos así, que cuesta igual separar esos puentes de hidrógeno, ¿ya? En donde, por ejemplo, esta molécula de agua que vemos aquí interacciona con, obviamente, estas son cinco. Son cinco, no, miento, 3, 6, 7, 8. Con 8 moléculas de agua, con las que están las flechas. Entonces, mientras más moléculas de agua estén interaccionando con esta, va a ser más difícil separarlas entre ellas, ¿ya? Asimismo, como la parte superficial, tenemos que no van a interaccionar con muchas porque están solamente al lado, o sea, arriba no hay más agua, solamente abajo y en los costados. La cantidad de energía para romper estos puentes de hidrógeno va a ser mayor que estos puentes de hidrógeno, ya que la misma cantidad de energía se divide acá entre más y acá en menos. Por lo tanto, estos puentes de hidrógeno van a contener un poquito más de energía. Y por lo mismo, si uno se tira un guatazo a la piscina, el agua que está en la parte superficial va a querer hacer una resistencia, una fuerza de resistencia al golpe que nosotros hacemos con el cuerpo. Y eso se llama tensión superficial. Por lo mismo, un barquito de papel, un patito de hule van a flotar, obviamente, en el agua, en la laguna, en donde lo pongamos. ¿Ya? Además, como mencioné anteriormente, tienen una capacidad de ser bipolares, o sea, no, a ver, el agua no es una molécula cargada ni positiva ni negativa, es neutra. Pero a partir de esta distribución asimétrica, ya que tenemos un extremo positivo y un extremo negativo, va a poder funcionar al lugar que le convenga. Por lo mismo, si nosotros tenemos sal de mesa, por ejemplo, en donde tenemos cloros y sodio, el agua alrededor va a ir aglutinándose alrededor de cada una de estas moléculas. En donde, por ejemplo, el cloro es negativo, las partes del agua que se van a asociar al cloro van a ser los hidrógenos que son más positivos. A diferencia del sodio, en donde el sodio es positivo, va a cargarse la zona del oxígeno en donde tenemos que es negativo del agua, ¿cierto? El oxígeno va a interaccionar con su contrario, ¿sí? Eso, vamos a la siguiente. Relacionado con las fuerzas de cohesión de las moléculas de agua, tenemos que existen las propiedades de cohesión, adhesión y capilaridad. Estas, las tres, hablan sobre la fuerza que puede tener la molécula de agua e interaccionar entre sí o con otro tipo de superficie. A ver, dame un segundito.
Entonces, tenemos las fuerzas de cohesión, adhesión y capilaridad, en donde, esto es súper importante que lo sepan y lo puedan diferenciar. Cohesión son las fuerzas que hay entre moléculas de agua. O sea, esta flecha negra es fuerza de cohesión porque está entre moléculas de agua. Todas estas que son azules también, que interaccionan entre moléculas de agua, son fuerza de cohesión. ¿Ya? Y la fuerza de adhesión es la que puede interaccionar el agua con distintas superficies. ¿Ya? En donde esto va a llevar a la propiedad de capilaridad, en donde esta fuerza o la molécula de agua va a querer interaccionar con la pared de, por ejemplo, de un tubo de ensayo, y por lo mismo cuando nosotros queremos medir agua se ve como una guatita, como una convexidad, ¿sí? Cóncavo, se ve cóncavo, en donde las moléculas de agua de la orilla van a querer subir un poco más, ¿ya? Y en mi área, la parte de odontología, ayuda mucho esto de capilaridad, porque el agua, o sea, la saliva no es igual que el agua, pero los abuelitos que usan prótesis que no, completas, que no se enganchan a los dientes, se usa la capacidad de la saliva que puede formar una capilaridad, y la capa de saliva que está entre la prótesis y la encía va a adherir la prótesis, o se va a enganchar a pesar de que no tenga diente el abuelito, y va a poder comer feliz de la vida. La adhesión, Claudio, es la fuerza entre las moléculas de agua, ¿ya? Entre ellas, ¿sí? Ya, gracias. Sí, de nada. Y la diferencia con adhesión es que se adhiere a las... Dime, Nico. Perdón, Sí, es perdón, verdad. perdón, me confundí. A ver, para diferenciarlos, cohesión entre moléculas de agua, y adhesión es como adherirse, pegarse. O sea, eso significa que la capacidad del agua interaccionar con distintas superficies, ¿ya? Con otras superficies, independiente de lo que sea, ¿ya? Generalmente ayuda mucho mientras más liso o más, más lisa sea y no porosa o irregular la superficie, más fácil es adherirse el agua a esta superficie. ¿Ya? En cuanto a la mayor densidad de estado líquido y sólido, esto es más que nada la cantidad de espacio que ocupan las moléculas de agua en sus distintos estados. Nosotros sabemos que gaseoso están volando y muy separadas entre sí, y a veces se acercan porque es como si como si nosotros, todo el grupo se tirara en avión para abajo, y algunos van a bajar más rápido y van a tratar como de estirar la mano para acercarse. Entonces como que van a interaccionar, pero se van a ir alejando. Eso es como en el estado gaseoso. Si nosotros estamos en estado líquido, es algo similar, pero un poco más cerca, en donde como están en estado líquido, van a estar como en un estado desordenado, ¿ya? Moviéndose, es como si estuviéramos en un concierto. Nos fuéramos a meter y adelantando o moviéndonos de un lado a otro en esa ola de mar de gente, y van a ir interaccionando de a poco, ¿ya? Y lo que ocurre en estado sólido es que estos se van a reordenar, ¿ya? Se van a reordenar de tal manera que van a formar como una estructura cristalina, y se van a mantener estas puentes de hidrógeno, pero con una misma cantidad si la transformamos de líquido a sólido, con una misma cantidad de moléculas vamos a ocupar un mayor espacio cuando está en estado sólido. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Es más fácil explicarlo en la pizarra. O yo bailando ahí en la tarima de la sala, me meto entre la gente bailando casi, es más fácil. Pero no sé si se entiende acá. No sé si alguien tiene dudas con respecto a esto. ¿No? Ya, pasamos a la siguiente entonces. En cuanto al bajo grado de ionización,
Es más o menos parecido a cuando expliqué lo de eliminar o separar el agua en las moléculas o en los átomos de hidrógenos, en los dos hidrógenos y en el oxígeno. El agua es una molécula neutra y que se puede presentar también en los iones hidronio e hidroxilo. Pero estas formas es muy raro encontrarlo, ¿ya? Siempre va a estar principalmente así. Esto lo van a ver, obviamente, los que estén en química lo van a ver más especificado ahí más profundizado en química. Y esto está relacionado, esta fórmula está relacionada con la medición del pH de la sustancia. Ya, y esto es súper importante que se lo memoricen, que se lo sepan, porque siempre preguntan las funciones del agua. Funciona como amortiguador térmico, como les dije, ya que es capaz de absorber mucha cantidad calórica y recién necesita mucha como para poder cambiar su temperatura. Sirve como transporte de sustancia, ya que dentro de nuestro organismo tenemos, por ejemplo, la sangre. Todas las células están en un estado más o menos de gel, que es más o menos líquido. Es como si su casa estuviera metida o estuviera llena de jalea y si ustedes se estuvieran metiendo o se estuvieran moviendo dentro de la jalea. Es algo similar en una célula. También funciona como lubricante y amortiguador de roce cuando, por ejemplo, el cerebro tiene el líquido cefalorraquídeo que sirve como amortiguador, las articulaciones tienen el ácido hialurónico, tienen líquido dentro. El líquido sirve como amortiguador para los traumas, por ejemplo. Otorga flexibilidad y elasticidad a tejidos, por eso cuando somos jóvenes tenemos nuestra piel turgente, brillante, rellenita, y a los viejitos que tienen una menor cantidad de agua, un menor porcentaje de agua, por eso se ven más arrugados. Sirve de soporte medio donde ocurren las reacciones químicas, por lo mismo, porque ayudan y es donde están las sales minerales para las reacciones. Interviene como reactivo en el metabolismo, son similares a lo de las reacciones químicas y provee el medio para que otras sustancias se movilicen. En cuanto a las sales minerales, mencionar que estas son moléculas inorgánicas iónicas, todas, casi prácticamente todas están cargadas, tanto positiva como negativamente. Forman parte de los tejidos óseos, principalmente calcio, fósforo también ayuda mucho a los huesos y el ion flúor también en el caso de los dientes. Y se clasifican en tres grupos: las sales minerales que son solubles, eso significa que si las colocamos en agua, estas se van a solubilizar. Hay otras que son insolubles y hay otras que están combinadas a otros elementos a otras biomoléculas, perdón. En donde, por ejemplo, las solubles tenemos electrolitos como sodio, potasio, calcio, ácido carbónico, entre otros. Y estas, si nosotros, como decía, como dice solubles, nosotros las podemos solubilizar a través de otro medio. Hay otras que son insolubles y que son rígidas y sólidas. No las podemos solubilizar por nada del mundo. Si nosotros ponemos un hueso o un diente en agua, no se va a solubilizar nunca. Obviamente, si las metemos en un ácido mega ácido, obviamente que se va a corroer y se va a desgastar, obviamente. Pero naturalmente no las podemos solubilizar. Por ejemplo, el fosfato cálcico es muy difícil solubilizar y por lo mismo forma parte del tejido óseo. Y, por ejemplo, el carbonato cálcico forma parte de los caparazones de los moluscos. Ya estas cosas, si las colocamos en agua, por ejemplo, no las vamos a poder solubilizar. Y las combinadas, el gran ejemplo de una sal mineral combinada es el hierro, en donde que está en la hemoglobina. La hemoglobina es una estructura proteica que tiene 4 subunidades proteicas y que en el centro dentro de ella hay una sal mineral que es el hierro en estado más 2, ¿ya?
Ya, esto se lo van a tener que más o menos saber, no sé, no memorizar, pero a ver, es importante que estas clases, las que son como base para esto, estas las vamos a ir retomando siempre. Cuando veamos célula, cuando veamos, por ejemplo, sistema, cualquiera de los sistemas del organismo, lo que sea, nosotros vamos a ver. Por ejemplo, la contracción muscular, vamos a ver que el calcio funciona ahí. Y así, por ejemplo, la regulación de líquidos a través del riñón, también. Entonces, es súper importante que vayan sabiendo cuál es la función de cada una de estas moléculas. ¿Ya? Ahí va a estar en las diapositivas. No sé si se las enviaron las diapositivas la semana pasada. Chicos. ¿Aló? ¿Sí? ¿La enviaron? Ya. Entonces nosotros estamos, bueno, ustedes han visto que estamos con las mismas diapositivas de la semana pasada. Ahí al final pues, le preguntamos a Nico cómo las vamos a mandar. Yo creo que las voy a mandar igual a través del grupo WhatsApp, ¿ya? Ya, gracias Nico. Ya, continuando. En cuanto a la composición iónica del organismo, nosotros debemos saber que las células tienen un medio intracelular y extracelular. Como les dije, estos medios son líquidos, ya están llenos de líquidos, pero tenemos una diferencia en cuanto a la carga de esto, ya que en un medio va a estar predominantemente un electrolito, como en el intracelular tenemos el potasio, que es como lo más importante que se deben saber, y en el extracelular tenemos el sodio, ¿ya? El sodio y el cloro, ¿ya? Pero el sodio predominantemente. Por lo mismo, nosotros tenemos que el medio extracelular es más negativo que el intracelular, que es más positivo, ¿ya? Ya, esto rapidito porque también lo vimos, no sé cuánto llevamos de tiempo. Vamos como en 30 minutos, ¿sí? Eh, en cuanto a los carbohidratos, tenemos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto es súper importante. Hay algunos que están con carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, así que esto deben tenerlo destacado. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Son cadenas polihidroxiladas de carbono. Hay muchos carbonos. O sea, el esqueleto central del carbohidrato está llenos de carbono, ¿ya? Y que son polihidroxiladas. Ya vamos a ver qué significa eso. Y una manera en la que podemos clasificarla es por el grupo funcional que esté en una de estas, ¿ya? Que puede tener un aldehído o una acetona, no pueden estar las dos juntas, ¿ya? Y tenemos que polimerizan a través de la formación de enlaces glucosídicos que vamos a ver ahora. Ya, primero, entonces, nosotros podemos clasificarlo de acuerdo al grupo funcional que esté en cada uno de estos carbohidratos, que puede ser una acetona, como la ven en esta imagen, ¿ya? Un carbono con un oxígeno con doble enlace. Si el grupo que está es una acetona, el carbohidrato se va a llamar cetosa, ¿ya? Y si el grupo es un aldehído, eso significa que si se fijan, es lo mismo un CHO con doble enlace en el oxígeno. El aldehído va a estar siempre en el extremo y la acetona va a estar en la parte central de esta molécula. ¿Sí? Y lo otro que les quede claro con esta imagen es que decía que es una cadena polihidroxilada.
Eso significa que tiene muchos hidroxilos, ¿ya? ¿Sí? Esos son los grupos hidroxilos, ¿sí? Ya, súper. Lo que sí, lo que no van a ver en química es que el carbohidrato, el nombre del carbohidrato, dependiendo del grupo funcional que esté. Remárquenlo entonces, en donde estén anotando, importante esto, grupo aldehído el carbohidrato se llama aldosa. Si es una cetona, se llama cetosa, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven los carbohidratos? La función del carbohidrato es obtener energía, en donde a través de una molécula de carbohidratos y nosotros, como respiramos obviamente, necesitamos el oxígeno para poder procesar este carbohidrato y así nosotros obtener ATP, que es el ATP es la molécula o el billete energético del organismo. Obviamente además vamos a obtener dióxido de carbono, obviamente a partir de nuestras reacciones metabólicas, y moléculas de agua. Importante, si nosotros vamos a procesar algo para obtener energía, nosotros vamos a obtener, a partir de moléculas grandes, vamos a obtener moléculas más pequeñas. ¿Cómo se llama cómo se llama este tipo de reacciones? Si alguien me puede responder. Que ahí está. Quiero que participen igual. Estoy como medio apurado porque es mucha materia, pero quiero que igual participen. Quiero escuchar a alguien o si alguien me puede escribir. ¿Qué tipo de reacción es cuando nosotros destruimos o, o hacemos reacciones metabólicas? ¿Alguien sabe? ¿No? No, hipertrofia es cuando, por ejemplo, nosotros una célula se agranda a partir de que tiene muchas reacciones metabólicas, por ejemplo. Eso es una hipertrofia. Es como los físico-culturistas cuando empiezan a hacer funcionar mucho sus músculos, el músculo o la célula muscular se va agrandando y eso es una hipertrofia, el aumento de volumen. Eh, el tipo de reacción se llama catabólica, catabolismo. Catabolismo es cuando nosotros a partir de ciertas moléculas más o menos grandes, nosotros las procesamos y las transformamos en más pequeñas, generalmente para obtener energía. Y anabolismo, a través del anabolismo, es lo contrario. A partir de moléculas pequeñas, nosotros vamos construyendo moléculas más grandes. Esto es el claro ejemplo de la fotosíntesis, en donde a través de dióxido de carbono y agua, nosotros podemos formar carbohidratos. La planta, no nosotros. Se puede formar carbohidratos y además moléculas de oxígeno. ¿Ya? Recuerden que lo importante de la fotosíntesis no es que se forme oxígeno, sino que se forma alimento para ellos. Y además nosotros tenemos la suerte de que las plantas formen oxígeno a partir de esta reacción. Ya, importante, cuando veamos este tipo de biomoléculas, nosotros debemos saber qué es el monómero. Ahí la Francisca dio en el chat el ejemplo que yo di la semana pasada, que sirve como para que puedan relacionarlo bien. Es que yo me lo memoricé así. La ana construye, obviamente, anabolismo, ana construye y la cata destruye. ¿Ya? Las que se llamen cata no les va a gustar mucho el ejemplo, sí. No sé si hay alguna cata por aquí. Ya, entonces, como les decía, a partir de estas vías moléculas, nosotros debemos identificar cuál es el monómero. ¿Ya? El monómero, ¿alguien me puede decir cuál es el significado de monómero? Están todos calladitos hoy día. No, una molécula, sí, puede ser una molécula, ¿ya? Dejémoslo como la molécula base para que se forme una podría ser una molécula simple en donde la repetición de este monómero va a formar
estas biomoléculas. Por ejemplo, el monómero del carbohidrato es el monosacárido, ¿ya? En donde tenemos distintos tipos de monosacáridos. Por ejemplo, el monómero de la proteína es el aminoácido, por ejemplo, ¿ya? El tipo de enlace de los carbohidratos se llama glucosídico y vamos a verlo en la diapo siguiente, ¿ya? Y en cuanto a la clasificación, podemos clasificarlos como monosacáridos, cuando tenemos el monómero en su estado simple, con una sola molécula. Tenemos los disacáridos, en donde tenemos dos monómeros que están juntos, ¿ya? Los oligosacáridos, que se denominan que tienen aproximadamente entre 3 y 10 moléculas, ¿ya? Son compuestos que tienen 3 a 10 moléculas, y los polisacáridos tienen más de eso, ya pueden ser más grandes todavía. En cuanto a la función, es principalmente energética, pero también podemos tener carbohidratos con función estructural. Y tenemos de distintas fuentes. Origen animal, tenemos las leches principalmente. Y en el origen vegetal tenemos, por ejemplo, las legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas que también tienen presencia de carbohidratos. Como les dije, en cuanto a los monosacáridos, nosotros podemos clasificar, tenemos los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, que los polisacáridos también oligosacáridos también pueden entrar en la clasificación de polisacáridos, ya por si acaso, que son más de 2. En cuanto a los monosacáridos, los podemos clasificar de 2 maneras. En cuanto a la cantidad del número de carbonos que tiene cada monosacárido, por ejemplo, súper importante de esto, porque ustedes pueden construir la palabra del monosacárido de acuerdo al número de carbonos, ya que esta se usa como prefijo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una aldosa como grupo funcional de este carbohidrato, aquí tenemos la palabra o el término SAS, ¿ya? En donde tenemos que sabemos que es una aldosa, ¿ya? Y de acuerdo al número de carbonos, si el carbohidrato o el monosacárido tiene 3 carbonos, se va a llamar triosa. Si tiene 4, se va a llamar tetrosa. Si tiene 5, pentosa. 6, hexa. 7, hepta. 8, octa. Y así sucesivamente, ¿ya? Y las podemos clasificar, obviamente, como lo mencioné anteriormente, de acuerdo a la función química o el grupo funcional de estas, si son cetosa o aldosa, ¿ya? Y los polisacáridos los podemos clasificar como homopolisacáridos, si es que el monosacárido es el mismo, y heteropolisacáridos, si es que los podemos diferenciar y son diferentes. Entonces, aquí los podemos diferenciar. Las hexosas son son carbohidratos o monosacáridos de 6 carbonos en su estructura. Si lo vemos en cada una de estas, la glucosa, la galactosa y la fructosa contienen 3 carbonos en su esqueleto, ¿ya? Mientras que las pentosas tienen 5, y la ribosa y la desoxirribosa, que están relacionados o son carbohidratos relacionados a material genético, estas tienen 5 carbonos, ¿ya? ¿Se entiende eso? Lo del prefijo. Heptosa, octosa y así. Y otra cosa que pueden saber o que deben saber es que estas, si bien están en una forma lineal aquí en el diagrama, estas se pueden encontrar en una forma cíclica, o sea que los carbonos van a formar como un círculo cerrado, ya como un collar, por ejemplo. Aquí hay múltiples monosacáridos que tenemos y su función, en donde tenemos, por ejemplo, el gliceraldehído, esto es como intermediario metabólico, ya, no es tan importante. Por ejemplo, la ribosa sí, porque es un ribonucleótido que está en la formación del RNA. La desoxirribosa en el DNA. Esos son súper importantes. Glucosa, por ejemplo, la función es principalmente energía.
La fructosa también, esta está en las frutas, y la galactosa, fuente de energía, que está en la leche. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si puedo preguntarle porque no sé si están tan participativos. A ver, algún voluntario que quiera responder la pregunta que tengo preparada. No los voy a matar, si es para ayudarlos a ver si entendieron. ¿No? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Están todos durmiendo? Ya, la pregunta, Flavio. El Flavio me va a ayudar. Si, por ejemplo, el gliceraldehído es una aldotriosa, ¿cuáles son las clasificaciones del gliceraldehído, de este monosacárido? ¿Cómo podemos clasificarlo? Recuerda que podemos clasificarlo de acuerdo a la cantidad de carbonos y de acuerdo al grupo, al grupo funcional químico que está compuesto. Y esta clasificación te da las dos informaciones. ¿Cuáles son las clasificaciones de esta? Mientras tomo agua porque se me desgasta la voz. Ya, te ayudo. Sí, ahí dice que es una aldotriosa. De acuerdo a la cantidad de carbonos. Aldotriosa, ¿cuántos carbonos tiene? 3. Súper. Dice es una aldotriosa. ¿Cuál es el grupo funcional que contiene el gliceraldehído? ¿Una aldosa o una cetosa? Aldosa. Súper, súper. Por ejemplo, la ribosa aquí dice que es una ciclopentosa. Eso significa, nos da tres informaciones. Pentosa tiene 5 carbonos, ¿ya? Es una cetosa, por eso se llama ciclopentosa, y está en estado cíclico, o sea, es un circulito, ¿sí? Cerrado, como un collar, ¿ya? Y así lo pueden ir clasificando. Una pregunta. Dígame. Uno viendo el nombre del carbohidrato, ¿cómo se diferencia entre aldosa y centosa? En cuanto al nombre del carbohidrato, no, el nombre del carbohidrato nosotros no podemos verlo, deberíamos ver el... O sea, dígame. eso que dice, por ejemplo, aldotriosa. Si uno ve eso, ¿cómo lo...? Porque Por igual ejemplo, los dos terminan en osa. sí, es que aquí la ciclopentosa vendría siendo como, a ver, ¿cómo explicarlo? Ay, no sé, ahí te voy a Porque, buscar la información. por ejemplo, la primera yo sé que es... Es Aldo, sí, pues. la otra es Aldo y aquí es Ceto. Aquí tú puedes verlo bien, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, mira, déjame buscar esa información y para poder aclarártelo después. Bueno, gracias. Ya. Después de la clase, en WhatsApp te lo puedo explicar. Jeremy, ¿cuántos carbonos tiene de acuerdo al prefijo? Por ejemplo, si tiene prefijo tri, son 3. Pento, son 5. ¿Ya? Exosa, son 6. Aquí también exosa son 6. ¿Sí? Estaba en unas diapos más atrás que dice los prefijos de cada uno. Triosa 3, tetra 4, penta 5, hexa 6 y así. ¿Ya? De nada. Ya, y en cuanto a dos cosas más importantes, en cuanto a los carbohidratos, la formación del enlace glucosídico. Lo que deben saber del enlace glucosídico es que es un enlace por condensación o por deshidratación. Eso significa que nosotros formando el enlace vamos a liberar una molécula de agua. Por eso se llama por deshidratación. Le quitamos un agua a esta molécula. ¿Ya? En donde nosotros vamos a ver dos grupos alcoholes que están en los extremos, ¿cierto? Ahí hay uno H y hay uno H, en cada uno de estos, y estos van a interaccionar formando una molécula de agua. Eso significa que de acá, de estas dos, se van a ir estas dos moléculas, estos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Da lo mismo cuál.
pero se va a quedar un oxígeno de ellos dos para formar el enlace. Y acá se ve que solamente queda el O, uno de los oxígenos que está marcado de estos alcoholes, y se va a liberar una molécula de agua, ¿ya? Entonces nosotros a través de, si juntamos una glucosa con una fructosa, vamos a formar una sacarosa, ¿sí? Y lo otro es que dependiendo, y esto lo deben saber sí o sí, a partir de qué monosacárido formo el nombre del disacárido. Si yo tengo dos moléculas de glucosa y las junto, el disacárido se va a llamar maltosa. Si tengo una glucosa más una fructosa, vamos a obtener una sacarosa. Y si tenemos una glucosa y una galactosa, vamos a formar lactosa. ¿Ya? Es súper importante porque hay preguntas de la prueba, ya no se llama PSU, pero le voy a decir PSU porque la cuestión es lo mismo. Hay preguntas de la PSU que se pueden decir, por ejemplo, yo tengo 3 moléculas de tres disacáridos, de las cuales yo separo los enlaces y obtengo 2 fructosas, por ejemplo, y a ver, espérame, me está fallando la matemática. 1, 2 y 4 glucosas. Me va a decir, ¿cuáles eran los disacáridos que yo tenía? Entonces, como dije, si yo tengo 2 fructosas, obviamente voy a tener 2 sacarosas. Si tengo 2 fructosas, voy a tener 2 sacarosas, ¿cierto? Entonces, de las 4 glucosas, ya usé 2, porque tengo 2 sacarosas, fructosa más glucosa, fructosa más glucosa. Y si tengo otra glucosa con glucosa, me va a formar una maltosa. ¿Se entiende ese tipo de preguntas? ¿Sí? Súper. Si tienen dudas, me van preguntando. No hay problema con que respetuosamente activen el micrófono, me pueden preguntar, no hay problema. Bueno, esto es lo mismo. Ahí dice que es síntesis por deshidratación o condensación, que es lo mismo entre los dos grupos hidroxilo o los dos grupos alcoholes. ¿Ya? Y las principales funciones son reserva energética de todos estos carbohidratos y estructurales. Energética, por ejemplo, en los vegetales tenemos el almidón, que está en el arroz, en las papas, en el trigo, en el maíz, en el pancito, en todo. ¿Sí? Y en animales tenemos el glucógeno, o sea, es la glucosa que se va ramificando, ¿sí? Es glucosa, una cadena de glucosas, ¿ya? Y esto, nosotros, ¿dónde lo acumulamos? En los hepatocitos, que son las células del hígado, las células musculares, y en el tejido adiposo, en la grasita que tenemos, en los rollitos que tenemos, ¿ya? Y también tenemos función estructural, en donde tenemos que está la celulosa, que es muy relacionada a los árboles, en donde se forma el papel, donde hacemos cartón y cosas así. El peptidoglicano, que es una pared celular que está en las bacterias. Y la quitina, que está en la pared celular de hongos y también en el exoesqueleto de artrópodos, estos bichos que van cambiando como la piel, como la caparazón, por decirlo de alguna manera. Eso es quitina. ¿Ya? Y aquí hay nombres de polisacáridos donde tenemos, por ejemplo, el almidón, la celulosa, el glucógeno y la quitina, que está más profundizado aquí. Estos son los tipos de polímeros, y para que no lo vean como un hilo continuo, sino que esto se va ramificando. Si se dan cuenta, el glucógeno que nosotros, que es reserva energética que nosotros obtenemos, se va ramificando y va generando más ramitas, como si fuera un arbusto, ¿ya? Y también pueden haber formas lineales como la amilopectina, que es parte del almidón, que tiene una forma más o menos lineal. Esto está dando vueltas así, ¿ya? Y la amilosa, que es un poco más ramificada, pero para que vean que el glucógeno es hiper mega ramificado, ¿ya? Ya, esto lo estuvimos viendo la semana pasada y pasamos a los lípidos. Esto ya es materia nueva. ¿Qué hora es? Las 8.
Con lo que llevamos, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, se ¿Alguna entiende. duda? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene duda? A mí, Sí, de una verdad, consulta. dígame. En una imagen, en las imágenes de la diapositiva anterior, ¿la puede poner? Sí, la No, última, más esa. esa, sí. Ahí cada cuadrito en los glucógenos y en el almidón sería una glucosa o sería un mono, Sí, eh, un monómero, un un monómero. monosacárido. ¿Sí? Ah, Sí, ya. sí, Gracias. cada puntito, cada circulito vendría siendo un monosacárido. Ya, ¿Sí? ya. Gracias. Ya, de nada. Entonces, en cuanto a los lípidos, que no me acuerdo, ya. No, vayan preguntándome nomás, chiquillos. Es súper difícil hacer clases así online y que no me digan nada. Puede que estén todos durmiendo, pueden que estén todos pelándome. Entonces, a mí de verdad me preocupa si se entiende o no. Es mucho más difícil hacer clases así. Es mi primera vez haciendo clases así más encima. Así que con confianza nomás, pregunten. Ya, que haga que estén despiertos. Ya, en cuanto a los lípidos, tenemos que principalmente está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Eh, los, los tipos de enlaces que están formando los lípidos son tipos de enlaces covalentes apolares. Estos enlaces son muy, muy fuertes y estables, ¿ya? Es muy difícil romperlos. Generalmente se comportan como sustancias hidrofóbicas. Eso quiere decir que no se van a diluir con agua y no van a interaccionar con el agua, por lo mismo no están cargados o no tienen ninguna capacidad de cargarse eléctricamente, no son como las sales minerales. Por ejemplo, el ejemplo es el aceite. Si nosotros tiramos una gotita de aceite en el agua, se va a formar y va a flotar o va a estar sumergida todas las moléculas de aceite juntas en el agua y siempre se va a ver esa gotita de aceite. No se va a diluir en el agua, no se va a desaparecer, por decirlo de alguna manera, visualmente en el agua, ¿ya? Eh, Son solubles, pero en otras sustancias que son solventes apolares, como por ejemplo el éter, el cloroformo y el benceno. Estos son solventes, pero para sustancias que se comportan como hidrófobos, ¿ya? Y lo otro importante, yo le hablé de monómero, polímero y así, en los lípidos no forman monómeros, no hay un monómero, no hay un polímero, no se juntan en cadena. Y esto es súper importante en la membrana y lo vamos a ir viendo ahora y en la próxima clase de membrana, ¿ya? Tenemos lípidos que son saponificables, que son simples, complejos, y hay otros que son asociados, que están asociados a otro tipo de sustancias, como por ejemplo las prostaglandinas, terpenos y esteroides que están asociados, por ejemplo, a proteínas. ¿Ya? Esto es en cuanto a eso. Es muy general, eso no lo deben saber, no es como algo muy necesario de saber, ¿ya? En cuanto a los elementos principales, carbono, hidrógeno y oxígeno, también puede estar lo que es nitrógeno y fósforo. Tenemos la unidad básica de construcción, que no es lo mismo que monómero. Nosotros no podemos decir que existe un monómero en los lípidos, pero el ácido graso es la unidad básica de los lípidos. ¿Ya? En cuanto a la función biológica, tenemos como energética a largo plazo, ya que la unidad simple energética y la más, por decirlo, la más bacán siempre va a ser el carbohidrato para la obtención de energía, pero si nosotros no estamos comiendo, después vamos a empezar a consumir nuestros lípidos, que son como las grasas, las proteínas y así. Cuando pasamos, por ejemplo, por una huelga de hambre, personas que pasan por huelgas de hambre, se empiezan a consumir ellos mismos. Ya, entonces, los ácidos grasos son moléculas básicas que se componen a muchos lípidos y están formados por un grupo carboxilo, que eso lo van a profundizar los que están en química, lo van a profundizar. Pero es COOH, ¿ya? Y la función es una fuente energética.
aquí vamos a lo importante. En cuanto a los ácidos grasos, nosotros podemos clasificarlo de dos maneras, como ácidos grasos saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados, en la imagen de los enlaces, vamos a ver que los enlaces son solamente enlaces simples. Y los ácidos grasos insaturados son dobles enlaces, ¿ya? Que si lo vemos así, este es el palmitato, que es un ácido graso saturado, en donde nosotros en la cadena vemos que existe solamente enlaces simples, ¿cierto? ¿Ya? Y el oleato es un ácido graso insaturado. ¿Por qué? Porque acá nosotros vemos un doble enlace. ¿Ya? Estos tipos, a ver, cuando vemos doble enlace, va a influir en la forma del ácido graso. ¿Por qué? Porque como que se va a doblar la patita del ácido graso, ¿ya? Donde está el doble enlace, se va a doblar. Es como si estuviera con la pierna para atrás, ¿ya? Mientras, o sea, si obviamente pueden presentarse más de un doble enlace y esto puede provocar más dobleces en la estructura del lípido, ¿ya? Ejemplo de ácidos grasos saturados, todas las cosas ricas, pues, obvio. La papa frita, el huevo frito, el quesito, el choripán, cosas así. Y los ácidos grasos insaturados, no digamos que son más fomes, pero no son tanto como los papas fritas, por ejemplo. La palta, el aceite de oliva, los frutos secos, por ejemplo. Ya. En cuanto a los acilglicéridos, nosotros saber que están formados por grasas y que son sólidos a temperatura ambiente, ¿ya? Son ácidos grasos saturados de cadena larga y que siempre son de origen animal. No, la palta no es fome, yo no dije que es fome. Yo dije que lo otro era más rico todavía. En cuanto a los aceites, tenemos que, obviamente, los aceites, nosotros conocemos los aceites, son líquidos a temperatura ambiente y estos contienen ácidos grasos insaturados. Son de cadena corta y de origen vegetal. ¿Ya? Ya, en cuanto a las funciones de los acilglicéridos, tenemos que funciona como reserva energética en animales, ¿ya? Principalmente asócienlo a las grasas, ¿ya? Funciona como aislante térmico, obviamente. Tejido adiposo mantiene la temperatura corporal en animales, ¿ya? Y funciona como amortiguador, ¿ya? Obviamente, a mayor tejido adiposo hay una mayor masa que va a funcionar como amortiguador, ¿ya? Esto yo necesito que me lo entiendan súper bien porque esto va a estar relacionado con la clase siguiente, que es la de membrana, ¿ya? Y que vamos a hablar de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son una clase de lípidos que en donde tenemos asociado un grupo fosfato, por algo se llama fosfolípido, ¿ya? Este dice que están formados por ácidos grasos unidos a un glicerol. Los ácidos grasos son las patitas, ¿ya? Si vemos el dibujo de un ácido graso, acá o acá, esas van a formar las patitas, van a ser el ácido graso, ¿ya? Y también arriba tenemos el grupo fosfato, ¿ya? ¿Sí? Y que dice acá que están unidos por un glicerol. El glicerol va a ser es una cadena de 3 carbonos que va a generar la unión entre la cabeza y las patitas del fosfolípido. ¿Sí? Otra cosa importante es que el ácido graso, como les dije, es hidrofóbico, o los ácidos grasos son hidrofóbicos. Por lo tanto, los ácidos grasos del fosfolípido van a formar como colas o van a funcionar como colas o patitas hidrofóbicas. Eso significa que no van a interaccionar con el agua, ¿ya? Y eso es muy importante porque lo vamos a relacionar con las funciones de la membrana plasmática, que lo vamos a ver en la clase siguiente. Y la cabeza va a ser hidrofílica porque el grupo fosfato está cargado o puede tener una carga más negativa. Por lo tanto, puede interaccionar con el agua. Hidrofílico puede interaccionar con el agua, hidrofóbico no va a interaccionar con el agua. ¿Sí?
Como dije, esto va a estar en la clase de membrana plasmática, por lo tanto, la función del fosfolípido principal es que forma parte de las membranas biológicas. Forman segundos mensajeros en comunicación celular a través de las vesículas. Si tenemos vesículas que traslada cualquier sustancia, esa membrana va a estar formada por fosfolípidos. También es componente de la bilis y el surfactante pulmonar, que es como un líquido que nos ayuda a respirar. Esto, obviamente, tenemos líquido en el pulmón, pero a muy pequeñas cantidades, y esto nos va a ayudar para el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, continuando con el fosfolípido, tenemos que es la región polar, como les dije. Cuando hablamos de región polar, es lo mismo que hidrofílica. A diferencia de la región apolar, que apolar es lo mismo que hidrofóbico, ¿ya? Pero es como otra manera de decirlo. En cuanto a los esteroides, deben saber que son lípidos que están formados por anillos de carbono. Estos anillos son la parte de los lipídica, ¿ya? Y que están en una cadena, ¿ya? Que están unidas entre sí. Y que son derivados del ciclopentano peridrofenantreno, pero ya no es como muy importante que sepan eso. ¿Ya? Pero el esteroide principal es el colesterol, ¿ya? Colesterol que sirve principalmente como precursor, o sea, a partir del colesterol nosotros podemos sintetizar distintos tipos de hormonas que son las sexuales principalmente y las que forman parte de la glándula suprarrenal. En cuanto tenemos también las grasas neutras o triglicéridos, que se forma mediante un enlace conocido como éster, ya que eso lo van a ver más en química. Principalmente la función de las grasas neutras o triglicéridos es una función estructural, que es el tejido adiposo, que funciona principalmente como aislante térmico, que por ejemplo está principalmente en los animales, ¿ya? Y también una función de reserva energética, pero es más principal la estructural. También tenemos las lipoproteínas como tipo de ácidos grasos o de lípidos, en donde tenemos distintos tipos. Tenemos la HDL, que significa en inglés lipoproteína de alta densidad, High Density Lipoprotein, y la LDL, que esas son las principales, que significa lipoproteína de baja densidad, Low Density Lipoprotein, ¿ya? Están las de muy alta, ciclopentano peridrofenanteno es de donde previene el colesterol y todos sus derivados, por ejemplo. ¿Ya, Flavio? ¿Sí? Respondiendo a la pregunta. Como les dije, existe de alta densidad, de baja densidad, pero también cuando en la universidad le enseñan que están los de muy baja densidad, los de muy alta densidad, los de mediana densidad y así. A ver, ¿por qué se le conoce que el de alta densidad es bueno y por qué el de baja densidad es malo? Es porque a mayor cantidad de lipoproteínas, las vesículas van a ser más estables. Eso significa que las membranas o las vesículas que estén transportando sustancias no se van a desintegrar. Si nosotros tenemos un mayor porcentaje de lipoproteínas de baja densidad, estas son menos estables, se tienden a romper y por eso las personas que sufren con este colesterol malo, como se le conoce, las vesículas se rompen en el torrente sanguíneo y empiezan a tapar las arterias y por eso se corre el riesgo de infarto, los ateromas y todo ese tipo de problemas, porque son grasas de baja densidad y se tienden a romper y se pegan en la arteria, ¿ya? Como les dije, son complejos macromoleculares que están formados por lípidos y proteínas. Estos van a transportar lípidos principalmente de tejidos periféricos hasta el hígado. Por eso se mueven en el torrente sanguíneo, ¿ya?
Y se pueden clasificar según densidad principalmente, por eso les dije que están los de baja densidad, los de muy baja densidad, los de mediana densidad, los de alta densidad. Pero es importante que conozcan que existen los de alta densidad y los de baja densidad y cuál es la diferencia de ellos. ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando hablamos de lipoproteínas de alta o baja densidad, eso significa que hay lípidos acá, como los lípidos que vimos anteriormente, y van a ver asociados como estructuras como grasosas. Entonces, cuando son de alta densidad, nosotros tenemos una mayor cantidad de este tipo de estructuras, ¿ya? Que le van a dar una mayor estabilidad a la vesícula. A diferencia de los de baja densidad, tienen una mayor, predominan este tipo de estructuras, por lo tanto, se tienden a romper más fácilmente. Ya, ahí está lo que les dije, muy baja densidad, alta densidad y así. En cuanto a las prostaglandinas, saber que estas actúan principalmente como respuesta inflamatoria, son mensajeros que a mayor cantidad de prostaglandinas va a haber una mayor inflamación de la zona. También ayudan en la contracción de la musculatura lisa, principalmente lo que es miometrio, el trabajo de parto, cuando van a dar a luz las mujeres. Y también funciona como regulación de temperatura corporal y ayuda en el descenso de la presión arterial. Los terpenos forman parte de las vitaminas, principalmente la A, la E y la K. La K ayuda principalmente a lo que es factores de coagulación, la E es un antioxidante y la A forma parte del pigmento visual. Esto ya no es tan importante que se lo memoricen, ya solamente para que los conozcan. La vitamina A forma parte de la rodopsina, que es un pigmento visual que está en el ojo, ¿ya? Y que nos va a ayudar a ver los colores. Los esteroides, que los vamos a ver más adelante, principalmente que sepan que son lípidos y que van a estar asociados a la que son las hormonas, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por mientras, para que los conozcan. Vamos a seguir pasando materia porque creo que nos falta poquito. Nos faltan 20 minutos, Nico. No sé si está por ahí. Espérate, me queda ácido nucleico y proteínas. Las proteínas las dejo, voy a explicar un poco de ácido nucleico ahora, ¿ya? Ya, para terminar la clase de hoy, en cuanto al ácido nucleico, tenemos que el monómero aquí lo vamos a llamar nucleótido, ¿ya? Y que la estructura del monómero está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿ya? Los nucleótidos son súper importantes para la formación del material genético. Esta es como la base para la hebra de ADN y de ARN, ¿ya? En donde tenemos el nucleótido, está formado por el grupo fosfato, por una pentosa, que en este caso es ribosa para el ARN o el RNA, y desoxirribosa para el DNA, y además de una base nitrogenada, ¿ya? Ahí está lo que se llama nucleótido y hay otro que se llama nucleósido. El nucleósido es el fosfato más la pentosa y sin la base nitrogenada, ¿ya? Nucleótido con base nitrogenada, nucleósido sin base nitrogenada. En cuanto a la estructura del nucleótido, y si hablamos de las bases nitrogenadas están clasificadas en dos tipos, las púricas y las pirimídicas, ¿ya? En las pirimídicas, o sea, para diferenciar una con otra, en cuanto a la estructura, vamos a saber que las púricas tienen doble anillo, ¿ya? La base nitrogenada tiene doble anillo, púrica, adenina, guanina, se lo tienen que memorizar, AG, y tienen doble anillo. A diferencia de las
pirimídicas, que tienen nombre más largo, eso a mí me ayuda para acordarme. Púricas es el nombre más corto, pero tiene el anillo más largo, son dobles. Pirimídicas, nombre más largo, anillo corto, o sea, 1. ¿Ya? Está la citosina, la timina y el uracilo. El uracilo está usado para RNA, la timina para DNA. ¿Sí? Aquí seguimos, tenemos que están las bases nitrogenadas y tenemos la pentosa. Como se los dije anteriormente, la pentosa puede diferir si nosotros vamos a formar RNA o DNA. Si es DNA, la pentosa se llama desoxirribosa. Y si vamos a formar RNA, la pentosa se llama ribosa. La única diferencia, estructuralmente hablando, es que acá tenemos en el DNA es solamente un hidrógeno y acá es un grupo hidroxilo en la ribosa. Y lo otro que está formando el nucleótido es el grupo fosfato, ¿ya? Que va a estar unido a uno de los carbonos de la pentosa y este va a generar el enlace para que se una con otra pentosa y así poder formar la cadena de ácido nucleico para formar la hebra de ADN o la hebra de ARN. El enlace que se forma se llama fosfodiéster, ¿ya? Ahí, entre la pentosa y el grupo fosfato. Bueno, lo otro importante, además de formar la molécula de ADN o de ARN, es que a través de esta molécula, si nosotros tenemos una adenina, tenemos una pentosa y tenemos un fosfato, nosotros podemos formar energía, ¿ya? Podemos formar el ATP llamado adenosintrifosfato. ¿Qué significa esto? Que el nombre significa que tiene una adenina como base nitrogenada. Trifosfato significa que tiene 3 grupos fosfatos, o sea que va a estar un grupo fosfato, no sé si puedo dibujar aquí, podría dibujar. No tengo para el... Ya, no importa. Entonces, tenemos grupo fosfato, que se une a otro grupo fosfato y que se une a otro grupo fosfato. Entonces voy a tener 3 fosfatos. Fosfodiéster se llama el enlace. Entonces, ¿cómo se forma la energía o cómo yo obtengo energía a través del ATP? Es que el enlace entre el tercer fosfato y el segundo fosfato se rompe. Y al romper ese enlace libera una gran cantidad de energía. Entonces, resultante, rompo el enlace, quedo con un fosfato libre y quedo con un ADP, adenosin difosfato. ¿Ya? Ahí está el dibujo del ATP. Ahí tenemos 3 grupos fosfatos juntos. Entonces cortamos este enlace, liberamos un fósforo y quedo con un un adenosin difosfato, con 2 fosfatos. Obviamente no va a tener la misma cantidad de energía acumulada como el ATP, pero también puede servir como energía. Ya. Como les dije, el monómero se llama nucleótido, el enlace son fosfodiéster y entre las hebras, cuando tenemos ADN, tenemos la doble hebra de ADN, el enlace se va a dar entre puentes de hidrógeno, ¿ya? Y la función biológica, principalmente, información genética. Entonces, el enlace fosfodiéster va a estar dado a través del grupo fosfato, nosotros unimos las dos pentosas y así nosotros podemos hacer una hebra, ¿ya? ¿Sí? El fosfodiéster es el enlace más fuerte, los covalentes son enlaces más fuertes que el fosfodiéster igual es fuerte, ¿ya? Y, como les dije, el otro tipo de enlace que está asociado a esto es el puente de hidrógeno, que es entre hebras de ADN, por ejemplo, entre hebras de ADN, y van a interactuar
las bases nitrogenadas entre sí, ¿ya? Como recordatorio, cuando nosotros desnaturalizamos el ADN, rompemos los puentes de hidrógeno que hay aquí, ¿ya? Nosotros no podemos romper hebras así, ¿ya? A través del enlace fosfodiéster, solamente a través de los puentes de hidrógeno. Y eso es como un recordatorio para que vean cómo interactúan entre las bases nitrogenadas, cómo se forma el enlace y cómo se forma la hebra de ADN. Ahí están las funciones, la doble hélice y la cadena simple en el ARN. Y lo vamos a dejar hasta aquí, esto lo vamos a ver después, no los voy a dejar ver las preguntas, porque a lo mejor los vamos a ver para otro caso. Chicos, no sé si les quedan dudas, preguntas, consultas. ¿Todo bien? No sé. La otra. Yo tengo una pregunta. Dígame, Martín. Sí, cuando habló sobre los lípidos, dijo algo sobre las prostaglandinas. La prostaglandina, ¿sí? Sí, ¿esas tienen que ver con la histamina? Sí, es que, en cuanto la histamina es otro mensajero. A ver, cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, liberamos muchas moléculas que tienen distintas funciones. Por ejemplo, las prostaglandinas van a ayudar principalmente a la formación de inflamación. La histamina está muy relacionada, por ejemplo, a los procesos de alergia y que en algunos casos van a ayudar a liberar secreciones en la zona de la inflamación, ¿ya? Entonces, están asociadas. No es lo mismo, pero están muy asociadas en el proceso inflamatorio. Ya, necesito que no se vayan todavía. Voy a despedir la clase para el video, pero necesito ponerme de acuerdo con ustedes. Ya, una cosita, hacerles una pregunta solamente. Eso, chicos, bueno, a modo del video voy a despedir la clase. En la próxima clase continuamos con proteínas, ¿ya? Vamos a terminar las biomoléculas con proteínas y vamos a seguir con lo que es membrana plasmática. Pero vamos a tratar de no, la parte de membrana es más importante que biomoléculas en sí, porque biomoléculas les sirve para integrar toda la materia, ¿ya? Entonces, necesito que lo de membrana lo vayamos pasando un poquito más lento. Así que eso, con respecto a esta clase. Ya, Nico, ¿podéis dejar de grabar?